Bienvenidos a esta serie de clase de membresía de la Iglesia Bautista Gracia. Hoy nos toca la quinta clase y vamos a considerar nuestra declaración de fe. Y queremos que entiendas lo que creemos en cuanto a las doctrinas esenciales de la Biblia. Hay 9 artículos y vamos uno por uno. El primer artículo tiene que ver con las Escrituras. Creemos que la Biblia, las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que la Biblia es la palabra de Dios, verbalmente inspirada, única, autoritativa, suficiente e infalible. Los escritores humanos fueron controlados por el Espíritu Santo, dejando la Biblia completamente sin error en sus manuscritos originales. Interpretamos de manera literal las Escrituras, reconociendo a la vez la centralidad de Jesucristo en la interpretación de ellas. Cuando decimos que la Biblia fue verbalmente inspirada, estamos hablando de las palabras mismas de la Biblia, que lo entendemos de esta manera, que Dios respiró las palabras, pero lo hizo por medio de autores humanos. La Biblia es autoritativa, es suficiente, no hay un problema que un ser humano puede tener donde la Biblia no habla el tema. Y es infalible, sin error en sus manuscritos originales. También quisiera enfatizar que nosotros entendemos que la Biblia se debe interpretar de manera literal. Lo que dice es lo que dice. Pero a la vez entendemos que hay una persona en el centro de la historia de la Biblia. Y esa persona es Jesucristo. Y toda la Biblia en distintas maneras apunta a Jesucristo. Y queremos que sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde sea, interpretar cada texto en su contexto redentivo. Es decir, queremos preguntar cómo nos apunta este texto de la Biblia a la persona de Jesucristo. El segundo artículo tiene que ver con Dios. Creemos en un solo Dios, el Creador de los cielos y la tierra, santo, soberano, amoroso e infinitivamente perfecto. Dios es un ser inteligente, espiritual y personal. Él existe en la unidad de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternamente iguales en naturaleza y atributos. Dios el Padre es el omnipotente gobernador del universo y es el Padre espiritual de los creyentes. Dios el Padre escoge, adopta, justifica y glorifica a los suyos. Cuando decimos que Dios es un ser inteligente, estamos hablando de que Él es una persona, no es una fuerza o una energía, sino que es una persona inteligente. Y Él existe en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y también vemos que Dios, espiritualmente hablando, hace algunas cosas muy claves para el creyente. Dios escoge a los suyos, adopta a los suyos, Dios justifica a los suyos, es decir, que Dios acepta la justicia de Cristo en el lugar del creyente que no es tan justo, y al final un día glorificará a los que son suyos. El tercer artículo tiene que ver con Jesucristo. Creemos en la eterna deidad de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María y vivió una vida sin pecado. En su muerte sustituta en la cruz, Jesús proveyó la redención del hombre. Al tercer día, Jesús resucitó de la muerte con un cuerpo glorificado y luego ascendió a la diestra de Dios el Padre, donde intercede por los santos. Jesús vendrá otra vez para reinar con poder y gloria. Y aquí simplemente hay que entender algo acerca de la muerte de Cristo, que su muerte no fue solo un ejemplo para nosotros, aunque es un ejemplo. Pero hay algo mucho más profundo ahí, que es que la muerte de Jesús, en su muerte, Él es nuestro sustituto. Él tomó el lugar nuestro. Nosotros merecemos morir en una cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Creemos también que Jesús es
100% hombre y 100% Dios. No dejó de ser Dios cuando tomó su cuerpo humano y cuando resucitó de la muerte, Él recibió un cuerpo glorificado y esto también para nosotros nos apunta a que un día también recibiremos un cuerpo glorificado cuando Jesús viene otra vez con poder y gloria. El cuarto artículo tiene que ver con el Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo produce una obra de regeneración en el hombre, convenciendo de pecado, justicia y juicio. En relación con los creyentes, Él bautiza a cada convertido en el cuerpo de Cristo, haciendo de ellos su morada, sellando el creyente para el día de la redención final. El Espíritu Santo llena al creyente para guiarlo en el proceso de santificación hasta la plenitud de Cristo. Entendemos que el Espíritu Santo participa en la obra de nuestra regeneración. Pablo dice en Efesios 2 que somos muertos y recibimos una vida nueva. Y sabemos, según otros textos bíblicos, que el Espíritu Santo tiene una parte ahí en la regeneración del ser humano. Jesús lo dice en el libro de Juan, donde dice que el Espíritu Santo vendrá para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. También sabemos que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento, Dios siempre estuvo a una distancia de su pueblo. Cuando vino Jesucristo, Él vino mucho más cerca al ser humano. Pero cuando ascendió Jesucristo ya de regreso al cielo, Él dijo que vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu mora en cada creyente. Es decir, aún más cerca estamos nosotros ahora a Dios por medio de esa obra del Espíritu Santo que Él mora en nosotros. También Pablo nos indica que el Espíritu Santo nos llena para obediencia, para amar a otros, para gozo en la vida cristiana. El quinto artículo tiene que ver con el hombre, con el ser humano. Creemos que el hombre fue creado en la imagen de Dios, totalmente sin pecado. Sin embargo, por voluntad propia, el hombre pecó contra Dios y con ello vino tanto la muerte física como espiritual. Por causa de ello, todo ser humano es pecador, por naturaleza y por voluntad propia, separado de Dios y bajo su ira. Aparte de la intervención de la gracia de Dios, el hombre está sin ayuda ni esperanza y completamente depravado. Cuando vamos al primer capítulo de la Biblia, vemos la historia de la creación, que Dios creó al hombre sin pecado, en la imagen de Dios mismo. Pero llegamos a Génesis 3 y vemos que el hombre decidió pecar contra Dios. Y entendemos bíblicamente que esa rebelión contra Dios tiene dos aspectos. Nosotros somos pecadores, por un lado, por naturaleza, es decir, venimos de una línea de pecadores. Somos pecadores por naturaleza, pero también por voluntad propia. Es decir, cuando una persona peca, lo hace por voluntad propia. Y por causa de nuestro pecado, estamos en una situación en que estamos separados de Dios y bajo su ira. Pero lo bello es que viene entonces la gracia de Dios para alcanzar al ser humano. Y cuando uno escucha el Evangelio y responde en obediencia, recibe esa intervención de la gracia de Dios que abre la puerta para una salvación. El sexto artículo de nuestra declaración de fe tiene que ver con nuestra salvación. Creemos que la salvación del hombre es un acto milagroso de la gracia de Dios, en lo cual la persona recibe el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Dios regenera el corazón del individuo, guiándole a arrepentirse de sus pecados y creer en la suficiencia de la muerte y la resurrección de Cristo para su salvación. Cuando una persona se convierte a Cristo, recibe una nueva vida
Y Dios le justifica, le santifica y finalmente le glorificará. La salvación, un acto milagroso, es una intervención de la gracia de Dios. Y uno experimenta esa salvación cuando pasa por dos cosas principales: arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es que uno reconoce que está mal, que no puede salvarse a sí mismo. Y por fe se aferra a Cristo y la salvación que hay solo en Él. La salvación de Jesucristo. El séptimo artículo tiene que ver con la iglesia. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesta por todos los verdaderos creyentes salvados por la gracia de Dios. La iglesia es una congregación local y autónoma de creyentes bautizados, asociados en un mismo pacto de fe, donde los miembros de este cuerpo espiritual se reúnen en la iglesia local. Creemos que el Nuevo Testamento describe el gobierno de iglesia congregacional, donde los pastores ancianos lideran y los diáconos sirvan. Creemos que la iglesia debe mantener su pureza por la práctica de la disciplina bíblica y la separación de la falsa enseñanza. En toda esta serie de clases estamos tratando los distintos aspectos de una iglesia local. Solo quiero enfatizar aquí el hecho de que, por un lado, entendemos que la iglesia es la iglesia universal, todos los creyentes en todos los tiempos. Pero por otro lado, la iglesia se vive en iglesias locales. Y Dios da a las iglesias locales liderazgo, el pastor anciano o los pastores ancianos. Les da también hombres para servir, diáconos. Y también a la congregación. La Biblia nos dirige que la congregación tiene cierta autoridad de guardar el evangelio, de separarse de falsa enseñanza, de guardar el testimonio de fe en Jesucristo. El octavo artículo tiene que ver con las dos ordenanzas. Creemos que hay dos ordenanzas bíblicas para la iglesia: el bautismo de creyentes en Cristo por inmersión en agua y la celebración de la Santa Cena del Señor. El bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en la muerte y la resurrección del Salvador. La Santa Cena es también un acto de obediencia en que los creyentes recuerdan la muerte del Señor y anticipan su retorno. Ambas ordenanzas expresan el Evangelio, alimentan espiritualmente al creyente y testifican a la obra de nuestro Salvador. Dos ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena del Señor. En ambos casos, participar en ellos es un acto de obediencia. Uno que quiere seguir a Cristo, que recibe la salvación que Cristo ofrece, debe bautizarse por inmersión en agua, porque esa inmersión en agua muestra que uno muere con Cristo y resucita a una nueva vida. En cuanto a la cena del Señor, la cena del Señor es un momento que con cierta frecuencia en la iglesia podemos recordar la muerte y la resurrección de Cristo, lo que en su cuerpo y en su sangre sufrió, lo que dio por nosotros para conseguirnos la salvación que solo hay en Él. Ambas ordenanzas expresan el Evangelio, son cuadros del Evangelio. Nos alimentan espiritualmente, nos confirman en la fe, nos permiten participar en una adoración a Dios y también son testimonios a la hora de nuestro Salvador. El noveno y último artículo de la fe tiene que ver con los eventos futuros. Creemos en el retorno inminente de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, conocido como la esperanza bienaventurada. Esperamos la venida personal y corporal de Cristo para establecer su reino eterno. Dios juzgará a los incrédulos, condenándolos a un infierno literal, y los creyentes serán glorificados para disfrutar la bendición eterna de la presencia de Dios. Sabemos que Jesucristo se fue,
vino el Espíritu Santo, pero Jesucristo se fue con la promesa de que un día volverá para llevarnos a nuestra morada eterna. ¿Cuándo será eso? Nadie sabe. Pero sabemos que un día, según Juan en el libro de Apocalipsis, desde el cielo va a bajar la nueva Jerusalén y pasaremos la eternidad con Él. Esa esperanza bienaventurada que Pedro menciona en su carta. Jesús vendrá en su cuerpo físico para establecer su reino y pasaremos la eternidad bajo su reino, bajo su autoridad.